Primer de tot, moltíssimes gràcies per acudir a aquest premi, que sabeu que cobreix la 17a edició i que, malauradament, per raons econòmiques, per raons de la crisi, doncs aquest premi s'havia suspès amb les seves anteriors 3 edicions, de manera que des de l'any 2011 fins avui doncs, havíem passat un estat de penúria que feia impossible no virtualment, sinó també pràcticament, fer aquest premi. M'agradaria fer un esment molt especial a RBA, donar les nostres gràcies per haver-nos acollit per fer aquest premi aquí avui. Jo crec que es mereixen un aplaudiment. Hi ha 2 premis, un premi d'humor i un altre premi internacional d'humor. El Premi Internacional d'Humor l'ha donat el jurat aquest any a una persona que té una trajectòria impecable en el món de l'humor gràfic. Es diu Bernard Willem. Jo crec que mereix un aplaudiment increïble per part nostra. Muchas gracias. Una persona que se merece este premio es una persona de tu categoría, porque sí, de tu categoría humorística, principalmente, porque creo que es muy sano que en el tiempo que vivimos, sobre todo, pues haya crítica ácida y sobre todo que nos dé un poco de marcha. Muchísimas gracias. Aquí tienes el premio Gat Peric de esta edición de este año para ti. Es para mí un placer, como no podía ser de otra manera, y un honor recibir este premio. Y yo quiero que todos hoy aquí hagamos una gran comunión de intereses, de afecto, de intenciones, y que nos unamos todos en esta colectividad que se llama el mundo del humor, que no sabemos en qué consiste, porque precisamente estamos en un país que carece completa y absolutamente del sentido del humor. Es un país que lo ha cedido todo al cachondeo, a la fiesta y a pasarlo bien, pero no existe el sentido del humor. Y entonces aquí cada vez que hablas, haces una broma de alguien, a partir de ese día estás en el punto de mira de ese francotirador. Hay 2 mundos, nosotros estamos en el verdadero, créeme. Hay un mundo que se disfruta, que se goza, y otro que es el de aquellos que solo aspiran a jodernos la existencia. ¿Por qué esa monomanía?, se pregunta uno. Efectivamente, abundo con él. Vivimos en tiempos de una excesiva crueldad. ¿Por qué? No lo sé, tal vez porque cada vez sus armas son más poderosas. Nosotros seguimos teniendo esa mierda de ahí que se llama lápiz. ¿Por qué no evolucionamos? Nos da igual. Estaremos ahí y seguimos siendo objeto de persecución, igual que la lombriz de tierra cada vez que un pescador pisa una pradera. Ese es nuestro destino. El premio este salió una noche en que habíamos enterrado a Jaime y yo tenía que irme a sacar el título del patrón de yate y un amigo mío me dijo, va, Alfera estará triste y lo acompañaré, y se puso a cenar conmigo y yo, como estaba tocado por el Jaime de los cojones, me puse a dibujar gatos, venga a dibujar gatos sobre los tovallons, y el camarero me reñía porque decía, ja està bé de tovallons. I estava així i dic, hòstia, Toni, per què no fem un premi que es digui Gat Peric?